¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Habrá unión de las dos grandes pandillas en El Salvador? De eso hablamos en este Toledo Reporta. La última vez en lo que va de 2020 que se registró oficialmente una gran cantidad de asesinatos fue en abril. La violencia golpeó al país con 23 personas asesinadas. Las autoridades confirmaron esas muertes, lo que convirtió ese viernes 24 de abril en el día más violento desde que el presidente Bukele asumió el 1 de junio de 2019. Desde entonces las cifras han sido bajas. Roberto Valencia, periodista e investigador, cree que hay una combinación de factores incidiendo en esto. Por un lado, el endurecimiento de las condiciones carcelarias y por el otro, la lectura de las pandillas de que en esta guerra abierta contra el Estado están en desventaja. Llegamos a la conclusión de este Toledo Reporta hablando de si hay probabilidades o no de que las dos pandillas se unan en una sola para enfrentar al Estado. Yo tengo la sensación, a ver cómo lo explico, la evolución del fenómeno de las pandillas en El Salvador tiene dos grandes puntos de inflexión. Las pandillas, los primeros pandilleros llegan a El Salvador a finalísimos de los 80, primeros años de los 90, cuando estaba finalizando la guerra, y desde entonces hay dos puntos de inflexión clarísimos. El primero es el manodurismo, que tiene una fecha simbólica, el 23 de julio del 2003, cuando el entonces presidente, ya afinado Francisco Flores, llegó a la Colonia Dina, uno de los bastiones de la 18 aquí en San Salvador, y hizo aquel anuncio histriónico del plan mano dura, que luego se convirtió en un concepto, el manodurismo, que englobó diferentes partes. Ese es un punto, uno de los puntos de inflexión. Esas políticas públicas hicieron que las pandillas reaccionaran de determinadas maneras. Otro es la tregua, inequívocamente. Es distinto, pero es también otro punto de inflexión, y de ese proceso, motivado también por el Estado, las pandillas salieron de otra manera a como eran antes de ese proceso. Yo tengo la sensación, pero eso es sensación, eso se verá a futuro, de que estamos viviendo un tercer punto de inflexión, pero no me atrevo a decir hacia qué camino va a discurrir este fenómeno. La posibilidad que planteabas de la unión, que está sobre la mesa, está sobre la mesa. A mí me parece poco probable, pero que está sobre la mesa, está sobre la mesa. Ok, pasado entonces en el reporteo y en las conversaciones que has tenido con ellos y por lo que tú has visto también y has podido reflexionar, da la impresión en este momento que el Estado tiene the upper hand, tiene la mano ganadora en este momento, pero siempre puede recibir un golpe de parte de las pandillas si soca demasiado las tuercas en la prisión. Ahora, ¿es sostenible esta mano ganadora que por el momento parece tener la administración del presidente Bukele, o no es sostenible? Si es sostenible, a ver, esto que tú planteas se traslada, el indicador es del que comenzamos a hablar, en la disminución de la violencia homicida. Si es reversible esta situación, claro que es reversible, lo vimos en abril, por 5 días, pero vimos que por 5 días otra vez estuvimos promediando 17, 18 homicidios diarios. Entonces, ¿que es reversible? Es reversible. Y estamos conscientes de que esto es un plano más especulativo porque es mirando a futuro. Yo creo que ha pasado el tiempo suficiente, 1 año, 12 meses de esta administración, como para pensar que se han estabilizado ciertos comportamientos y que, salvo episodios puntuales, yo creo que la apuesta, o sea, si yo tuviera que decir cómo va a terminar este año, yo me atrevo a especular con que nos mantendremos en unos índices muy parecidos de violencia homicida, en torno a los 3, 4, 5 homicidios, que sigue siendo, repito, mucho más de lo que como sociedad deberíamos tener, comparados con otras sociedades. No hablo solo de los países enriquecidos. En África hay un montón de países en el sudeste asiático que tienen indicadores de violencia homicida bajísimos y indicadores económicos hasta peores que los salvadoreños, de pobreza y de PIB, etcétera, etcétera. Yo creo que nos quedaremos instalados como sociedad en esos 2, 3, 4, 5 homicidios diarios. Este mes de junio, llevamos ya 1/3 prácticamente, y estamos promediando 2 homicidios diarios.
Ahora, Roberto, tengo una última pregunta nada más, y es la siguiente. Tú mencionaste que una de las pandillas había dicho una frase, y es la de, bueno, somos parte del problema, ahora queremos ser parte de la solución. De lo que tú has reportado sobre ellos y lo que has hablado con ellos, ¿cuál es la impresión que tienes? ¿Qué es esa solución? ¿Cómo luce esa solución? ¿Es una especie de plan Marshall del gobierno, es decir, un plan de asistencia masiva integral a las comunidades o a todo aquel que se identifica como perteneciente a una de estas tres pandillas, de tal manera que de esa manera puedan construirse una vida al margen de cometer ilícitos? Mira, pues voy a robar el argumento a alguien que para mí es de las personas que más y mejor conocen las pandillas y que ahora mismo está encarcelado, como es Raúl Mijango. Raúl Mijango ya metía la idea, él fue otro de los personajes más célebres de la famosa tregua, estaba prácticamente un día sí y otro también en platos de televisión, en páginas de periódicos, en radio, etcétera. Él ya planteaba la idea de que hay ciertos miembros de las pandillas, en especial los que tienen mayor liderazgo, los de la franja histórica, por entendernos, que ya son literalmente abuelos y que tienen familia y que tienen hijos y que tienen nietos. Ese elemento, y repito, no es una idea propia, Mijango la planteaba abiertamente, ese elemento es un elemento clave para verse en un escenario que no es el mismo de que el que esas mismas personas veían 30 años atrás, 25 años atrás, cuando ellos tenían 16, 18, 20 años y estaban empezando en las pandillas. Hay que creer un discurso de que que repiten también las pandillas, de que quieren el bien para la sociedad y que están arrepentidos. No, no hay que creerlo. Las pandillas son estructuras criminales que han hecho mucho daño, no son angelitos y creo que el resto de la sociedad tenemos todo el derecho a estar desconfiados de todo lo que digan. Pero yo soy de los que cree que incluso un escenario en el que se evolucionaría a otras expresiones de violencia, delictivas, otras expresiones delictivas menos luctuosas, a ver si con un ejemplo creo que se entiende mejor. El tráfico, mover droga, de arriba y para abajo, algo que se lleva haciendo desde hace décadas en este país. Los principales productores están en la región andina, Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, Ecuador, y el principal consumidor está en el norte, Estados Unidos. Centroamérica y El Salvador están en medio. Por aquí están pasando toneladas y toneladas por Centroamérica pasan todos los años toneladas y toneladas de cocaína. Vaya. Esto que voy a decir quizás es hasta un poco provocador, pero entre unos grupos criminales que lo que hacen es un control atosigante de las condiciones de vida de todos los ciudadanos que nada tienen que ver con el fenómeno de las pandillas, pero que viven en esas colonias, un control asfixiante, un control que te impide ir a la vela de tu hermano o de tu madre si vive en la colonia de enfrente y está controlada por otra pandilla. Entre ese tipo de actividad delictiva y otro tipo de actividad delictiva, como lo es también el trasiego de droga en grandes cantidades, pero que no se plasma en ese control territorial atosigante, yo creo que si es de elegir, ojalá no hubiera que elegir, pero que si es de elegir, es mejor este segundo escenario, al menos para el común de los ciudadanos que viven en esas colonias. Yo soy de los que en algunas cuestiones hay que ser práctico, pero este tipo de actividad delictiva es también mucho menos, requiere de mucho menos presencia territorial y son grupos mucho más esbeltos, mucho más delgados y obviamente habría que hacer algún tipo de plan para la reinserción de todos los miembros que estén genuinamente dispuestos a reintegrarse en la sociedad y hacer pues, lo que sepan hacer, panadería, carpintería, mecánica, lo que sepan hacer. Bueno, y eso será tema de otra conversación, porque ahí intuyo que para partir la conversación había que iniciar con una premisa que por lo menos en este momento no veo yo a la sociedad salvadoreña como muy de acuerdo con que se les dé facilidades de un plan de integración masiva a un grupo de personas que dentro de la sociedad
ellos identifican como sus depredadores. Así que Ni tú, ahí le veo Carlos, difícil. ni tú, ni yo, ni nadie ve eso. Pero el problema está ahí. Una cosa es que metamos la cabeza en la tierra como un avestruz y nos la tapemos. El problema y las cifras están ahí desde hace muchos años. Más de 60.000 miembros, más el colchón social. Es un problema que no se puede resolver, por las vías tradicionales. Quizá hace 15 años, quizá hace 20, hace 25, cuando no se había desarrollado tanto. Pero querer resolver este problema por las vías por las vías que no hay que renunciar a ellas, pero aspirar a que se vaya a resolver por las vías de la persecución del delito estrictamente, por muy bien que se haga ese trabajo, esta sociedad no se puede permitir tener encarceladas a 400.000 personas. Somos un país de 6,5 millones de habitantes. Ok. Bueno, como dice, ya nos quedamos, mi querido Roberto. No me resta más que agradecerle que hayas estado conmigo acá en Toledo Reporta. Gracias, Carlos. A ver si otra vez nos coincidimos y no es así a través de un teléfono. Claro que sí. Bueno, es Roberto Valencia, periodista, escritor, cronista de la realidad salvadoreña y corresponsal de medios internacionales. Regresamos entonces. Con esto llegamos al final de este Toledo Reporta. No me resta más que recordarle que estamos en redes sociales. Usted nos puede encontrar como Toledo Reporta en YouTube, en Facebook y también en Twitter. De hecho, en Facebook nos puede encontrar como Carlos J. Toledo. Dicho eso, recuerde, porque la República es de todos. Hay que cuidarla.